Bueno, pues nada, yo cuando tenía 13 años quería estudiar teatro porque había estudiado ballet clásico, y entonces decidí que quería estudiar teatro. Y mi madre encontró una escuela, que era la Escuela del Teatro Estudio de Madrid, en la que había un profesor muy famoso y muy bueno, que se llamaba William Layton, que acababa de llegar, no, llevaba ya en España bastantes años, venía de la escuela de Kazan y de Strasberg, y entonces era el gran maestro del arte escénico, por lo menos en ese momento histórico. Y allí había un grupo de teatro formado por las gentes de tercer curso, segundo curso, que era el TEM, que era Teatro Estudio de Madrid. Habían tenido mucho éxito con una obra de Dürrenmatt que se llamaba Proceso por la sombra de un burro, que yo nunca pude ver porque no la vi, pero hubo un momento en que José Carlos necesitó gente y decidió montar Terror y Miseria del Tercer Reich. Entonces cogió a gente de primero, me cogió también a mí, entonces entré en el grupo y trabajé por primera vez en un teatro encima de un escenario hablando, pues porque había estado antes en el coro de Numancia que había hecho Miguel Narros y que metió a gente de primero en el coro, pero nunca había hablado sola en un escenario. Entonces esa fue la primera oportunidad y fue Terror y Miseria del Tercer Reich, con 2 sketches que los recuerdo muy bien, que fue un éxito impresionante, fue una maravilla. Aquella noche nunca lo olvidaré porque fue genial, fue maravillosa, era un montaje muy bonito además, y después de esa experiencia se cerró el colegio, y entonces fue cuando yo ya me aparté un poco, seguí las clases, pero no pertenecía ya al grupo hasta que se monta Magallanes 1. Entonces que fue ya el sitio donde hicimos O papá, pobre papá, mamá te ha metido en el armario, a mí me da tanta pena, donde hicimos Noche de Reyes de Shakespeare, donde hicimos muchas cosas. Venía el Roy Hart a darnos clases, estaba Arnold Taraborelli, en fin, había un ambiente teatral maravilloso, maravilloso. Y hacíamos un teatro, por la mañana teníamos laboratorio, y por la tarde teníamos teatro, y por la noche hacíamos 3 funciones de teatro, a las 7, a las 11 y a la 1. Bueno, un trabajo brutal. Y luego por la mañana nos levantábamos todos muy temprano y entrábamos en clase allí en el pequeño teatro pues a las 9:30, 10 de la mañana. ¿Y en San Juan Evangelista cuando llegaste, qué hiciste, qué te encontraste allí? Bueno, me encontré con eso, con esa sala de ensayo, con una sala de ensayo, con un teatro enorme, porque era un teatro muy grande, que se llenó hasta la bandera, y lo recuerdo como algo excepcional en mi vida. Claro, fue la primera vez que yo pisaba un escenario como con un papel donde hablaba. Era la obra que decías, sí, Terror y Miseria del Tercer Reich, que la montó José Carlos Plaza. José Carlos Plaza, sí. Y fue ahí donde también me contaron, se involucraron algunos colegiales también. Me imagino que entre estudiantes de la propia Escuela de Arte Dramático, algunos colegiales amantes del teatro que también debieron participar de alguna u otra manera, ¿o no? No éramos el grupo nada más, única y exclusivamente el grupo formado por José Carlos. No, lo que había era todo el patio de butacas y todo el teatro hasta arriba, hasta la bandera, como se suele decir, pero eran estudiantes, eran gente que venía a vernos, como iban a ver a Goliardos, o como iban a ver a Alto Glass, o como iban a ver a todo el mundo que aparecía por allí, ¿no? ¿Coincidisteis con algunos otros grupos? Yo coincidí con Goliardos, sí, con Goliardos, porque nosotros hicimos el Terror y Miseria un fin de semana, y luego creo que al otro llegó también Goliardos, con la función de desastre, puede ser, escuadra hacia la muerte o algo así. Posiblemente. Puede ser, sí. O sea, coincidisteis con Goliardos porque en aquellos años es verdad que había grupos de teatro independiente ensayando allí en el Lioni, precisamente porque no había muchos espacios, ¿no? Y era normal entonces que se coincidieran distintos grupos, incluso en la propia cafetería que tenía... La cafetería era estupenda. ¿Recuerdas algo de esto? Sí, la cafetería era estupenda, pero había mucha, también había, o sea, era muy especial el ambiente, porque había también mucha competitividad, ¿no?, entre unos y otros, y estaba bien. Y nosotros veníamos de un profesor americano con el método, éramos muy stanislavskianos todos, entonces nos sentíamos un poco los reyes del mambo, ¿no?, porque éramos stanislavskianos. Y luego ellos nos atacaban porque les parecía ya que eso no podía ser, que era muy antiguo,
Y yo siempre recuerdo que una vez en una cafetería yo le dije, ¿por qué dices que es antiguo? Es como si dices que la barra de ballet es una cosa antigua para un bailarín. Pues no, pues el método Stanislavski es lo mismo para un actor. Y ahí se acabó un poco la discusión. Me acuerdo de aquella tarde, sí. Pero con William Layton yo creo que pasasteis buena parte de los actores y actrices que había en aquellos años funcionando por el teatro independiente, porque de todas las sesiones de grabación que hemos hecho, William Layton ha aparecido en todas. Pero cómo no va a aparecer si era maravilloso. Tú sabes que era sordo, ¿no? Que él era actor y que perdió en la guerra de Corea, él perdió el oído. Entonces llevaba un aparato. Y como no le interesaba nada lo que tú decías en el texto, porque a veces ni lo entendía, nunca llegó a hablar bien castellano, nunca. Pero entonces él se quitaba el aparato para ver cómo tú reaccionabas, cómo tú actuabas. Y entonces en función de eso te hacía el análisis. Pero era fantástico, a lo mejor llegaba a tu camerino y decía, a lo mejor te decía una cosa, un día me dijo a mí, pero haciendo el Don Carlos de Schiller, mucho tiempo después en el Teatro de la Comedia, que también dirigió Plaza, yo hacía la Valois, me acuerdo que un día entró en el camerino y me dijo, hay una cosa que quiero saber, ¿tú estás enamorada de Pozas? Y a mí se me metió en la cabeza y cuando salí a escena me había cambiado toda la escena, porque empecé a preguntarme si estaba enamorada de él. Y entonces el resultado era que él te decía cosas que te hacían cambiar completamente la actuación, pero muy bien, porque tú ibas reflexionando al mismo tiempo, ¿no? Era un maestro fantástico, como lo era Arnold Taraborelli, que era el profesor de expresión corporal, que era también americano, de origen italiano, que hacía las clases con una pandereta, ¿no? Entonces decía, and one, and two, and three, con una pandereta, estábamos todos maravillados con él, era maravilloso. No, era un ambiente, yo lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. Luego también hubo una revuelta, ¿no? Y unas gentes del grupo de Plaza, nos fuimos de repente con Margallo y con... ¿cómo se llama? Altábano. Pero ahí duré muy poco, porque no era exactamente lo que a mí me gustaba hacer. Me gustaba un poco más... Bueno, luego ya llegó Magallanes 1 y ya llegó un teatro pequeñito, precioso. Oye, pero Tábano era una auténtica leyenda en el teatro, ¿eh? Tábano hizo cosas, Tábano, digo. Tábano, claro, bueno. Y además hizo una función de un éxito bárbaro. ¿Cómo se llamaba aquella función? Que además yo ahí en esa función no trabajé, pero sin embargo, como sabía ballet y todo esto, monté una pequeña coreografía que me lo pidió Juan y tal, pero no trabajé en la función. Pero como era España, no, Castañuela 70. Castañuela 70, claro. Castañuela 70. Sí. Digo que eran años, estos finales de los 60 y 70. No, 60 imposible. 60 imposible porque yo no podía estar ahí. No, pero es verdad que muchos viene de antes. Claro, venían del finales de los 60, no antes. Sí, porque por ejemplo el Teatro Beatriz yo nunca lo he llegado a conocer, que era donde ellos hicieron el gran éxito de Proceso por la sombra de un burro, que yo nunca vi, pero que luego interpreté, porque hizo una reposición y me eligió para hacer uno de los papeles. Lo que te iba a decir es que eso, a finales de los 60 y 70 es un poco la edad dorada del teatro independiente en España. Yo creo que son los 70 la edad dorada. Claro. Son los 70 porque ahí ya se palpa que las cosas están terminando y que va a ser otra historia. Entonces se nota, ¿no? Se nota. ¿Y que es una edad dorada porque lo que tú acabas de decir, se nota que la dictadura está acabando y se palpa un ambiente esperanzador o realmente, creativamente hablando, el teatro independiente aporta cosas, es rupturista, innova? ¿Qué me dirías? Sí, hay las dos cosas. Yo diría que había una gran disciplina, por ejemplo, en el grupo de teatro, lo que había era una gran disciplina por parte de todos, enorme. Y cuando a alguien se le subía un poco las cosas a la cabeza, siempre había un periodo de tiempo que yo no aprobaba, pero que existía, que era el periodo de la humildad. Entonces, a lo mejor yo recuerdo, por ejemplo, un actor maravilloso que ya no está, que hacía el Proceso por la sombra de un burro, que tuvo tal éxito que en la siguiente obra tuvo que hacer un acto de humildad y no abría la boca, era el camarero en la función, y a mí todo eso me parecía injusto. Como me parecía injusto que fuera el grupo TEI, pero siempre aparecía el nombre del director, y yo decía, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea, me ponía muy nerviosa todo eso. Y creo que fue una de las razones,
Aparte de porque llegó un director y me quiso contratar y yo acepté el diario de Ana Frank. Y entonces, claro, dije, bueno, esta es una oportunidad maravillosa, y entonces abandoné el grupo y ya me incorporé de una manera al teatro más, pero que tampoco era muy comercial, porque Ana Frank no era comercial y Niebla de Unamuno, que vino después, que fue lo que hice, tampoco era comercial. O sea que, quiero decirte que había también dentro de la escena, digamos, había gentes de teatro como Antonio Ferrandis, Julia Gutiérrez Cava, Mari Carrillo, gentes que hacían obras y funciones muy interesantes. Pero en el teatro independiente, digo, frente al teatro, digamos, convencional, ¿qué elementos había innovadores? Hablabas antes de la coreografía, recuerdo en Cataluña, pues por ejemplo, los comediantes, los gigantes y cabezudos, se innovó, se incorporaron muchos elementos populares de la calle y tal al teatro, digo, ¿qué? El TEM no era eso, el TEM era Stanislavski, el TEM era la verdad, era el sentimiento puesto encima de la mesa real. Entonces las lágrimas no eran de mentira, no se fingía, porque no existía la política del fingimiento teatral, era la verdad, la realidad, los sentimientos a flor de piel, de manera que tú conmovieras al público o le divirtieras muchísimo, pero era la verdad. Ese era el grupo TEM, porque era eso, era lo que estudiábamos era eso. Y además éramos muy serios, teníamos un profesor de historia del teatro, que era Domenech, teníamos a Baruch Fresno, que nos daba clases de poesía, que decir, era una auténtica escuela de artes escénicas. Alguien dice, bueno, el público era fácil porque bastaba con algún guiño político en aquellos momentos de máxima contestación para que se volcara contigo. No, el TEM no era así, el TEM no era así. En general, digo, aparcamos el TEM, el teatro independiente. Lo que pasa es que los textos que se elegían, las cosas que se hacían, eran cosas que eran políticamente, bueno, lo que todos pensábamos en aquel momento. Entonces, era siempre en apoyo de, ¿no? Pero no era una cosa, no era hacer ¿cómo se dice? Un panfleto no era nunca. Había grupos que sí lo hacían y les venía muy bien y la gente se reía mucho, pero el TEM tenía esa cosa especial de que no hacía panfleto. Claro, no se trata solo de panfleto. Comentaba Margallo el otro día simplemente de a veces simplemente improvisar. Ah, sí, bueno, claro. Y sin ninguna intención, improvisabas una frase que te venía a la cabeza y el público rápidamente hacía interpretaciones por su cuenta, ¿no? Sí, eso por supuesto, sí. La improvisación estaba a la orden del día. O sea, todos improvisábamos, todos. Dependiendo de lo que te daba el otro, tú improvisabas. Esto ocurría en aquellos años, decíamos, había una falta de espacios clarísimamente, por eso se da la circunstancia de que en el Johnny, que tenía ese corral de comedias espléndido, más la sala de ensayo que tú decías, pudieran coincidir varios grupos ensayando, estrenando allí. Pero ¿en qué momento crees que decae un poco el teatro independiente? Porque luego efectivamente llegan las primeras corporaciones democráticas, se empiezan a hacer teatros municipales, espacios hay por doquier, no hay problema de espacio para esto. ¿En qué momento y como consecuencia de crees que puede caer el teatro independiente? No lo sé, porque yo me fui cuando estaba en su apogeo el TEM con un local personal que había sido además prácticamente un mecenazgo, ¿no? Entonces yo me fui en ese momento a hacer Ana Frank y ya no seguí, ya entré dentro de la línea, digamos, mal llamada comercial, porque se hacía un teatro interesantísimo y además lo hacían verdaderos productores, es decir, gente que arriesgaba sus capitales, sus casas, etc. No había subvenciones de nada. Entonces el ambiente teatral era enormemente libre, porque nadie tenía que hacer la pelota a nadie, ni llamar a la puerta de ningún ministerio. Entonces el ambiente era muy libre, muy libre, más libre que nunca. ¿Y en el cine también era así? El cine no lo toqué mucho porque como el camino que tomó no me interesaba y a mí me estaban ofreciendo, yo qué sé, Cañas y Barro, Lisístrata en Mérida, Fedra en Mérida, yo qué sé, Lorenzacho. Hice cosas que no, imposible poderlas hacer en el cine, porque todas eran heroínas maravillosas, en las que yo aprendía mucho como actriz y además disfrutaba muchísimo, ¿no? Entonces no tenía nada que ver. Yo no elegí el camino del cine. Rechacé películas en ese momento porque no podía moverme del teatro. Cuando hicimos ¿Por qué corres, Ulises?,
el teatro estaba vendido todos los días, pero 2 veces al día además, o sea, tarde y noche, porque había 2 funciones. Y luego, menos mal que se había ganado, con la huelga, se había ganado, la maravillosa huelga, inolvidable y maravillosa, se había ganado un día de descanso. Pero seguíamos haciendo 2 funciones. De hecho, cuando María Casares llegó a España a hacer el Adefesio, estaba asombrada de que pudiéramos hacerlo. Estaba asombrada. Y ella se puso enferma porque le hicieron un solo traje. Y en la primera función el traje estaba lleno, estaba empapado de sudor. Entonces lo secaban con un secador porque no tenía otro traje, porque nadie lo había pensado, y entonces cogió tal afección a la garganta, allí estaba el médico pinchándola, un día sí y otro día no. Pero fue todo un acto un poquito cutre, ¿no? De decir, bueno, solamente viéndola ensayar, notabas que lo entregaba todo y que iba a acabar, y acababa hecha polvo, claro, en cada función. 3 semanas atrás se recordaba precisamente cuando falleció Juan Diego, la huelga y lo que supuso aquella huelga de actores fue una remoción para... Fue un éxito total y absolutamente, y cambiaron las condiciones. Sí, es que no hubo teatro en toda España. Fue maravilloso. O sea, todo el mundo hizo huelga. Bueno, había gente que no. Por ejemplo, yo cuando trabajé con Arturo Fernández, que no quería contratarme porque decía que yo era muy roja, porque yo había ido al teatro a decirle, no hagas la función. Y decía, tú estás enana, pero no la ves que es una enana. Y entonces, sí, luego me lo contó. Dijo, sí, porque tú eras muy roja, me decía. Sí, y luego para los otros era muy... Luego hubo una vuelta y entonces para los otros era de derechas. En fin, lo de siempre. Sí. Lo de siempre. Oye, ahora puestos en la actual situación, 2022, bueno, confiemos en que este año se reinicie la rehabilitación del colegio y que en un par de años ojalá pueda estar abierto de nuevo. Pero yo me pregunto, y no sé si puedes hacer alguna reflexión tú al respecto, ¿qué sentido tendría ahora el teatro en un colegio mayor universitario? ¿Qué podría, digo ahora que no hay problema de espacios, que nos sobran municipales, autonómicos, ¿qué sentido, qué se podría hacer? Pues tiene ahí? mucho sentido, tiene el sentido de que en cada sitio, en cada pueblo, en cada sitio hay un grupo de teatro, hay una serie de gente que quiere hacer teatro. Entonces, poder convertir el San Juan Evangelista en un sitio donde aglutine de todas partes de España grupos que haya formados y que haya un festival, no estaría nada mal. A mí me parecería interesante, porque de ahí pueden salir gente muy bien, ¿no? Buena idea. Lo que hay que evitar un poco son los chiringuitos, porque los chiringuitos destruyen todo, artísticamente y creativamente destruyen todo. Y además el público se aburre de ver siempre la misma gente, está hasta el gorro. Claro. Oye, pues nada, si quieres algo que tengas en la cabeza, que quieras contar, cuéntalo, y si no, pues... No, solamente decir que creo que es para un actor o para una actriz, para un actor, el pertenecer a un grupo cuando estás estudiando teatro, tus primeros pasos en un grupo son fundamentales porque ya te indican una línea a seguir, ¿no? una manera de hacer. Y sobre todo porque en los grupos en general, o por lo menos en el que yo viví, había una cosa que era muy importante, que era la disciplina. Y esa disciplina era fundamental para que el espectáculo saliera perfecto. Y siempre salía perfecto. Y detrás de eso estaba Leighton, estaba José Carlos Plaza, estaba Miguel Narros y estaba también Arnold Taraborelli. Entonces, todo eso era maravilloso. Bueno, en la Adefesio estaba José Luis Alonso, Francisco Nieva, María Casares, Elio Berhayer haciendo el vestuario, Vicente... O sea, el reunir gentes realmente que tienen algo que decir. Me estaba preguntando, Victoria, vamos ya casi para acabar, tú que en un momento dado te conviertes en un mito erótico del, pues no sé, del bueno, cine desde luego también, en teatro, ¿esto te encasilló de alguna manera para volver a recuperar después papeles tal? ¿Te costó o no? No, porque huí de eso, porque inmediatamente después de Ulises yo lo que hago es, hago el Adefesio de Alberti y luego hago el Cementerio de Automóviles con Víctor García, y el Adefesio lo dirigió para mí uno de los mejores directores que hemos tenido, que era José Luis Alonso. Quiero decir que y luego hago Mérida, hago Lisístrata, hago Fedra, no en ningún momento, porque además yo lo que hice fue de alguna manera colaborar a cargarme la censura,
porque le mandé al censor a hacer gárgaras, o sea, y dije, sí, me pongo el Es verdad, no has contado ninguna anécdota de la censura. Bueno, es que era una cosa absurda, era una cosa absurda. Entonces, cuando hicimos el ensayo, pues él dijo, yo llevaba una túnica de Elio Verhaer, y llevaba unas cadenas, que eran las cadenas de la dictadura, y llevaba unas braguitas, igual que la túnica, porque Elio Verhaer era un gran modisto. Entonces, era todo ficción, quiere decir que uno nunca sabe por qué pasó lo que pasó, pero pasó, pero fue, fundamentalmente lo que fue acabar con la censura, acabar con un señor que se ponía al final del teatro con una luz roja, y entonces Alberto me decía, tú no te asustes hoy de la función que vamos a hacer, porque se hizo otra función para el censor, no, yo estaba asombrada, porque yo he tenido un censor, pero en el diario de Ana Frank, que no había nada que censurar, o en La niebla de Unamuno tampoco había nada, o con Adolfo Masilla cuando hicimos Cantagallo acorralado, que fue lo último que yo hice antes del Ulises. Pero aquello era, bueno, ya en ese momento tuvimos problemas con Adolfo, sí, nos metieron un meneo el día del estreno que se movía el suelo, decía yo, se mueve el suelo, pero fue un meneo de esos impresionantes. Nos metieron el proceso de Burgos en medio de la representación, en fin, eran momentos turbulentos. La muerte de Carrero fue allí, fue en ese momento. O sea que, sí, pasaban cosas, pero todas eran interesantes. Y además todas iban siempre al mismo sitio. No, pero claro, eran tan ciegos, tan estrechos, digo, los censores, que es que cuando salen anécdotas de este estilo, del tipo de letras que podían llegar a censurar cuando se le llevaban los diálogos de una obra de teatro, vamos, es que era tremendo, claro, tener que jugar con gente que dices, vaya usted a saber qué va a interpretar. Bueno, la niña que se ponga un imperdible o algo, porque eso no se puede tener abierto y tal y cual, y yo decía, ¿cómo me voy a poner un imperdible y si me lo clavo? Y entonces le dije a Antonio, ¿qué hago, Antonio? A gala. Lo que hago, Antonio, dice, tú haz lo que te dé la gana. Y dije, vale, se acabó. Muy bien.